placer, no tengo adjetivos para definirlo, volver a hablar con Aarón Rodríguez. Hola, Aarón. Hola, el placer ya sabes que es mío y qué gusto volver a escuchar tu voz a través de esta radio nuestra y poder hacerlo en directo, que la última vez con ocasión de Last Man estuvimos ahí un poco en diferido por mis pesos académicos y mis rollos particulares, pero qué gustazo volver a hablar contigo y con nuestros oyentes, claro. Bueno, volveremos algún día a recuperar cine y Shoah, pero hoy te hemos convocado para hablar de Stanley Kubrick. Hubiera cumplido 90 años este julio que acabamos de concluir. Y, Aarón, vamos a dedicar estos minutos a su filmografía y a su personaje, porque es realmente inseparable, ¿no? Sí, lo de Kubrick es que es de otro planeta en todos los sentidos. Yo creo que Kubrick, hablar de Kubrick en primer lugar es como hablar de una de las grandes puertas al cine. O sea, yo creo que muchos nos dimos cuenta de lo que podía ser el cine y de lo que podría llegar a contar gracias a las películas de Kubrick, ¿no? Yo creo que hay como 5 o 6 directores, pues yo que sé, Hitchcock, el propio Truffaut, Bergson quizá, que son como los hitos de la entrada a la cinefilia o a la pasión por el cine. Y lo de Kubrick, desde luego, es que es de otro planeta en todos los sentidos. Es un personaje absolutamente desmesurado. Su cine y él, las dos cosas. Oye, hay mucha gente que cuando hablamos de Kubrick dice, pero ¿es judío? Sí, porque es curioso que en un sistema cinematográfico con tanta importancia o donde ha habido tanta relevancia y tanta presencia y donde además el judaísmo es casi un tema, ¿no? O sea, se podría escribir algo así como una especie de gran libro de las relaciones entre cine y judaísmo. En la escritura de Kubrick, mientras que el problema de lo religioso sí que aparece, el problema de lo específicamente judío está en sordina, por no decir que está prácticamente oculto. Hombre, uno de los motivos principales de esta especie como de desconocimiento de la naturaleza judía o del pensamiento judío de Kubrick es que su familia, de entrada, era una familia que no era una familia de Nueva York, de clase media, donde no tenían demasiada, no tenía una especie como de gran naturaleza judía, no era la típica familia imbuida de tradiciones, practicante, que estamos acostumbrados a vincular a otras figuras de lo cinematográfico, sino que era más bien una familia integrada, respetuosa con las creencias, pero que intentaba, mantener una especie como de distancia crítica con su propia identidad judía, ¿no? Para los Kubrick, por lo menos hasta donde sabemos por sus biógrafos, para los Kubrick lo judío nunca se vivió como un problema, como un trauma o como una herida, sino más bien pues como una especie de anécdota histórica o vital que formaba parte de las estructuras familiares. Y yo creo que eso al propio Stanley, al joven Stanley, le impactó y en cierto sentido, en ese momento concreto de su carrera fue muy positivo para él, porque toda su formación y la herencia que recibió de su padre fue una educación, mucho más liberal, mucho más laica, sin prescindir, por supuesto, del peso de la herencia, pero tampoco sin convertirlo en una especie de gran elefante en la cocina, ¿no? Por así decirlo. Además, eso se ve en el cine, por ejemplo, si tú comparas una filmografía pues de un Polanski o de un Kubrick, pues evidentemente ahí choca radicalmente la manera de enfrentarse con lo judío y con lo religioso. A lo mejor... Al hilo de esto, hay una anécdota que no puedo dejar de contar. Una de los libros o de las reflexiones más extrañas y también más estimulantes que se pueden encontrar sobre la obra de Kubrick es un trabajo norteamericano que defiende que en realidad toda la obra de Kubrick es una reflexión sobre el Holocausto. Y lo defienden excepcionalmente bien. Y tú dices, bueno, pero ¿qué pueden tener que ver películas, pues yo qué sé, como La Naranja Mecánica o como pues El Resplandor con el Holocausto? Bueno, y este libro es un académico norteamericano, la verdad es que lo defiende excepcionalmente bien. Y es una lectura muy interesante, muy estimulante, la verdad. Uh-huh. Bueno, tanto como el vídeo que les ponemos para ilustrar este programa que has realizado tú y que se llama Stanley Kubrick, Cine y Límites. Te entrego los mandos de la nave y te seguimos, Aarón. ¿Qué querías comentar, destacar en este vídeo y ahora en este programa sobre Stanley Kubrick? Bueno, a ver, lo primero, como Kubrick, como decía antes, es un director en el que más o menos todos estamos, muy familiarizados con su cine, o quien más, quien menos se ha visto, si no toda la filmografía, porque quizá las primeras películas son algo menos conocidas.
los grandes hits, ¿no? Ya hay muy poca gente que no haya visto Espartaco, que no haya visto 2001 o incluso La chaqueta metálica, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer yo con este vídeo era como una reivindicación de decir, bueno, aunque este señor le hemos seguido mucho, hay mucho escrito, mucho trabajado y mucho pensado sobre él, la verdad es que su obra es tan rica, está tan llena de resonancias, está tan trabajada, ¿no? Da tantas oportunidades para pensar que merece la pena sentarse desde muchas disciplinas a dialogar con él, ¿no? Y a mantener vivo como esta idea de que su cine nunca se agota, porque además son películas que en el fondo, un poco la apuesta que yo hago en este trabajo y en otros que he publicado sobre él, mi apuesta es que la lectura ética del cine de Kubrick es muy urgente, además es una apuesta ética que tiene mucho que ver con lo que vivimos día a día, y que aunque muchas veces pues se dice que es un cine muy frío, que es un cine como muy inhumano o con rasgos pues eso, casi gélidos, monstruosos, ¿no? Su visión de la guerra no es una visión, excepto en algunos momentos, excepto el final de Senderos de Gloria, y puede incluso que el final de La chaqueta metálica es una visión como muy fascinada por la guerra, por el conflicto. En 2001, por supuesto, la idea de conflicto y progreso está constantemente vinculada durante toda la película. En La naranja mecánica ya ni hablamos, ¿no? Un poco lo que yo propongo es que esa idea de vamos a sentarnos a pensar temas como la violencia, temas como la opresión, temas como la fascinación, todo esto, bueno, pues estas películas a día de hoy, por mucho que se han trabajado, y se han trabajado excepcionalmente bien, hay como 4 o 5 libros que son excepcionales sobre Kubrick, cuando uno vuelve a verlas pasados los años y vuelve a recuperarlas a lo mejor en un décimo visionado, yo no sé cuántas veces habré podido ver Ice White Shot, que es una de mis películas favoritas del director, y es que cada vez que la veo digo, ostras, siempre hay algún detalle, hay algún plano, hay algún gesto, hay algún uso de la música, algo hay que dices tú, ostras, esto qué impecable, ¿no? Qué maravilla, qué interesante, y a partir de ahí pues propongo eso, recuperar un poco la obra de Kubrick y su vigencia desde este panorama ético, ya digo, porque generalmente lo cinematográfico, lo fílmico, ¿no? Digamos, lo formal ha estado muy, muy estudiado, está ya casi todo está dicho, o si no, bueno, pues casi todo lo que merece la pena decirse, pero en esa especie como de problema de lo humano, ¿no? De llegar ahí al corazón, de decir, vale, ¿cómo trata, por ejemplo, el deseo, ¿no? ¿Cómo trata el deseo tanto en un sentido erótico como en un sentido de pura conquista hacia el otro, ¿no? Muchas veces se dice que Kubrick es un director nietzscheano y se cierra la cuestión ahí porque utiliza el tema de Zaratustra en 2001 y ya está. Bueno, a ver, cuando decimos esto hay que sentarnos a ver hasta dónde podemos llegar o qué relación tiene con otros teóricos religiosos o con la propia idea de religión, ¿no? Evidentemente todo marco religioso es un marco de control de la violencia y de reflexión sobre la violencia. Eso está en Kubrick y evidentemente ahí, por ejemplo, había un trabajo para hacer con respecto a la tradición hebrea y su propia escritura cinematográfica que está sin hacer, o por lo menos que yo no he encontrado en ningún lado, y que sería excepcional. O sea que todavía queda mucha tela para cortar ahí. Bueno, pues no se me ocurre a nadie mejor que tú para hacerlo, pero bueno. Cuando tengas un huequito, cine y Shoah y luego ese trabajo sobre Kubrick. Aaron, su filmografía es muy diferente. Kubrick es siempre Kubrick, pero siempre diferente. Sí, además es una cosa extraordinaria que un tipo que ha digamos, tocado tantos palos y que ha sido capaz de hacerse con tantos géneros, lo haga con esa elegancia, con esa perfección y con ese rigor. Hay pocos ejemplos que estén a la altura, por lo menos de esa flexibilidad, digamos, genérica dentro de la historia del cine. Hay alguno, pero hay muy pocos ejemplos que puedan realmente estar a esa altura. Lo interesante o por lo menos una cosa que me sigue a mí fascinando es que efectivamente, en realidad, lo que Kubrick hace con los géneros muchas veces es casi desactivarlos, porque en el fondo, pues sí, 2001 es una película de ciencia ficción canónica o Senderos de Gloria es una película bélica de manual, pero en el fondo la manera en la que planifica las escenas, la manera en la que él relaciona a los distintos personajes, la manera en la que da vueltas sobre ciertas temáticas, en el fondo es siempre la misma. E incluso cuando es menos Kubrick, le ponemos aquí esto unas comillas, es decir, por ejemplo en Espartaco o por ejemplo en Lolita,
que parece que son películas como menores o que a veces se quedan un poco, incluso Atraco Perfecto, ¿no? Que son películas que quedan así como un poco más en los límites de la escritura clásica kubrickiana, y de pronto uno ve aquello como está rodado y es absolutamente asombroso. O sea, volver a ver Espartaco, y mira que es la típica película que nos fríen en Semana Santa una y otra vez y que parece que tal, y de pronto tiene unas escenas, tiene una planificación del tiempo, tiene un uso realmente emocionante de movimiento de personajes dentro del encuadre, y dices, copón, todo esto luego lo va a volver a hacer pues eso en 2001, o lo va a volver a hacer en Barry Lyndon, ¿no? Las coreografías de movimientos de personajes en campos de batalla de Barry Lyndon y tal. O sea, que realmente es asombroso cómo esa flexibilidad genérica en realidad es una excusa que él tiene para hablar de lo que a él le interesa, o para digamos, volver a compartir una parcelita de su universo, ¿no? Como una mirada hacia su universo. Ahí hay 3 proyectos perdidos, que es una pena que no se hayan llegado a concretar, aparte de la famosísima biografía de Napoleón, que iba a hacer con Marlon Brando, y que aquello se quedó por el camino, lamentablemente, porque iba a ser un auténtico despropósito económico. Pero Kubrick, entre otras lindezas, quería hacer una película porno de manual, y quería hacer una adaptación del Señor de los Anillos. Eso estuvo encima de su mesa durante un cierto tiempo. Entonces, imagínate hasta qué punto hubiera podido desactivar estos géneros absolutamente marcianos o esta propuesta cinematográfica marciana de adaptación, para realmente hacer una película de Kubrick. O sea, hubiera sido una cosa realmente asombrosa. Nos ha inquietado mucho, nos ha inquietado de muchas maneras. Sí, hombre, pero porque hay una cierta verdad en su cine, es decir, por ejemplo, La Naranja Mecánica, ¿no? La Naranja Mecánica, que es una película que es extraordinariamente provocadora, y de hecho, bueno, pues siempre es una película que siempre va de la mano de la polémica, y que tantos años después sigue siendo como una película muy incómoda para según qué sectores de público. La inquietud de La Naranja Mecánica, con nada que lo reflexiones, no es por la creación de imágenes violentas o por la mostración de actos violentos o de violaciones o de palizas o tal, que después de todo bastantes películas llegan mucho más lejos visualmente y con mucho menos resultado. Lo inquietante de La Naranja Mecánica es la reflexión que te queda entre los dientes sobre la naturaleza de la violencia dentro del ser humano, es decir, esa especie como de sensación de que en realidad lo que has estado viendo ha sido un espejo durante 2 horas que te ha devuelto cosas de ti que no querrías saber. Y eso está pues en los mejores momentos de Kubrick, ¿no? Esa especie como de sensación de... el cine también sirve como para ayudarnos a reflexionar sobre esa parte de nuestras conductas que preferiríamos mantener dentro de un cajón, y que lógicamente nos inquietan, claro que nos inquietan. Eyes Wide Shut, toda la construcción dramática de la película es profundamente inquietante, porque está construida sobre los límites del deseo, y a nada que lo pienses, el deseo, cuando es de verdad, es una fuerza absolutamente inquietante. Por eso es tan poderosa, ¿no? Y por eso es tan poderoso también el cine de Kubrick. Por no hablar del Resplandor, ya que hablamos de inquietar. El Resplandor es una película extraordinaria, y mira, devolviéndote otro pase de pecho aquí con respecto al tema de autores y corrientes judíos relevantes y que flotan en esta especie como de herencia. Cuando Kubrick se plantea hacer El Resplandor, aparte de que a él la novela de Stephen King no le interesaba absolutamente nada, y quería, pues eso, compartir de la novela para hacer lo que le diera la gana, él tomó la decisión de Elisu, la compañera que le ayudó a redactar todo lo que sería pues su trabajo previo y de guión. Luego en rodaje ya cambió cosas, pero todo el trabajo previo tomó la decisión de solo, única y exclusivamente leer a Freud. Entonces se pasó varios meses solo leyendo a Freud y escribiendo el guión de Resplandor, porque él, digamos, quería que la película por debajo latiera toda esta construcción de inconsciente, de las pulsiones, y entonces dijo, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser directamente, para evitar que cualquier otra lectura me lleve a escribir en otra dirección, me voy a ir al corazón del padre del psicoanálisis, me voy a encerrar con las obras completas, y a partir de aquí voy a levantar todo el aparataje del Resplandor. Claro, por eso uno cuando ve la película y ve esa construcción onírica y ve todos esos mecanismos tan terribles y tan excitantes, dices tú, claro, evidentemente el psicoanálisis está detrás de estas imágenes, y es una búsqueda, pues eso, totalmente dirigida y muy, muy afinada, que yo creo que le salió muy bien. Hay pocas películas de terror
tan interesantes en ese aspecto. Aarón, también en la figura de Kubrick encontramos a alguien que gusta al gran público y que entusiasma y enloquece a los críticos, ¿no? Bueno, ahí hay un debate muy interesante. Mira, has abierto un melón. Vamos a decir, has abierto un melón. Porque Kubrick va por etapas. Quiero decir, ahora mismo hay grandes sectores de la crítica que denostan ampliamente su cine y que cargan directamente contra él porque dicen que es un director desmesurado, que su manera de rodar era grandilocuente, que subrayaba demasiado ciertas cosas o que era demasiado pomposo en sus imágenes y tal, ¿no? Entonces, Kubrick, digamos que es un valor que fluctúa mucho. Es como Bergman o como el propio Steven Spielberg, que son directores que de pronto en una época parece como que gustan mucho, luego de pronto la gente les manda a freír monas y la crítica va oscilando. También es verdad que siempre vuelve, siempre hay momentos como de retorno de Kubrick. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que casi siempre que hay pues es uno de estos ciclos en las minisalas más o menos comerciales donde reponen películas antiguas, siempre cae algún Kubrick, porque es un director que hoy en día en taquilla sigue funcionando excepcionalmente bien. Es decir, hoy en día la gente sigue pagando una entrada de cine por ver en pantalla grande 2001, por ver La Naranja Mecánica o por ver El Resplandor. Y esa idea de que todavía hoy nuevas generaciones pues eso, deciden que hay un valor ahí y sobre todo que hay un valor que merece la pena ver en pantalla grande, que es que claro, pues los que hemos tenido la suerte de ver 2001 proyectada como Dios manda en una sala de cine, pues eso es algo que no se te olvida en la vida, es una experiencia límite. Y es muy bonito ver cómo estos pases que aparecen de vez en cuando en las grandes superficies, aparte de que llenan y de que hacen taquilla, pues ves que es como una suma de generaciones que van ahí un poco, algunos a reencontrarse y otros a encontrar. Entonces sí que veo esa conexión con el gran público y de hecho me parece una preciosidad, vamos, yo lo disfruto muchísimo. También hay que recordar a los que vimos Barry Lyndon con VHS rodeado de amigos en casa en veranos en los que los padres se iban y hacíamos maratón de Kubrick. Sí, tienen mucho. Hay una cosa como muy bonita de estas películas y es que algunas de ellas han tenido como un hálito casi como de prohibición, ¿no? Como de, o sea, yo me acuerdo, pues eso, en mi época, cuando salió la primera edición de La Naranja Mecánica en VHS, fue como, Dios mío, o sea, esto de pronto se va a poder ver. O sea, esta película estaba como mega prohibida, la habían sacado. A España llegó más tarde por el tema de la censura franquista, si no me falla la memoria, llegó en el 75, en noviembre, llegó algo un poco después de la muerte de Franco, unos meses después. O sea, creo que fue en el propio 75 o a principios del 76. Y entonces, claro, son películas que aparte de ser buenísimas, tienen como ese hálito de descubrimiento de cosas, ¿no? De que te ponen en contacto con cosas. Y yo creo que eso sigue pasando hoy en día. Yo a mis alumnos les obligo a ver La Naranja Mecánica. Es la primera película que les pongo en el programa obligatoria para ver de la asignatura, ¿no? Y cuando lo planteo... Empiezas fuerte. No, hombre, claro, pero porque es que a partir de ahí ya puedes... O sea, una vez que les rompes ahí, ya puedes empezar a trabajar con ellos mogollón. Y te digo una cosa, siguen haciendo unos análisis que flipas. O sea, es una pasada... de chicos y chicas que no han tenido contacto con cine, digamos, un poco más, entre comillas, de autor, o que no tienen un gran interés por lo cinematográfico, en principio, y de pronto se topan con 19 años con La Naranja Mecánica y entran en clase y hacen unas lecturas extraordinarias. Entonces digo, ostras, esto sigue funcionando. Igual que a veces hay películas que tú las pones ahí con tu mejor intención y de pronto dices, mierda, esta no ha funcionado. La Naranja Mecánica es de las que funcionan siempre. Y efectivamente tiene como un punto de descubrimiento. También sigue enfadando mucho. Es una película que hace que la gente entre como muy enfadada en clase, porque es verdad que, por ejemplo, las lecturas feministas del cine de Kubrick son absolutamente arrasadoras. Hay teóricas que han hecho unas lecturas en clave de género de las pelis de Kubrick, y dices tú, cuidado, porque efectivamente algo de razón hay aquí en que esta mirada digamos que propone ciertos problemas gordos en cuestiones de género. Pero está muy bien, o sea, también entran en clase con eso, hacen ese tipo de cuestiones, plantean ese tipo de historias y dices tú, oye, es que estas películas siguen funcionando y sí que tienen, por eso que dices tú, por ese punto como de descubrimiento, de haber encontrado algo que te mueve, que te plantea cosas, eso está en su cine y yo creo que seguirá estando. ¿Con qué terminamos, Aarón? Es muy difícil, lo sé, pero ¿con qué quieres terminar? No, pues mira, podemos terminar
con una invitación para que recuperen al primer Kubrick. Fíjate, que siempre es un poco como el más desconocido. Uh-huh. Hay la filmografía de Kubrick empieza como con 3 o 4 películas más o menos desconocidas o muy poco trabajadas, también porque han sido distribuidas de aquella manera aquí en nuestro país. Pero, por ejemplo, El beso del asesino, que es una película que nadie conoce o casi nadie conoce, es una película ultra interesante. Miedo y deseo, que es su primera película, es una extraordinaria genialidad. O sea, es una película de cámara bélica, rodada creo con 5 personajes principales, con unas escenas poéticas preciosas. Y digamos, todo lo que hay prácticamente hasta Espartaco, incluyendo Senderos de Gloria y Atraco Perfecto. Yo creo que podemos hacer una recomendación ahora que llega agosto y quizá tengamos un poquito más de tiempo libre, pues son películas extraordinarias para ponérselas después de cenar y disfrutar y paladear, y estoy seguro de que si las ven nuestros oyentes con un poquito como de curiosidad, van a tener ganas de luego irse otra vez a las grandes y van a cambiar su mirada de las grandes. Son estupendos trampolines para entender los grandes Kubrick también. Senderos de Gloria, madre mía, es que son tantas. Claro, no, es que al final es un tío que tiene, como quien dice, una decena de películas, pero son extraordinarias todas, claro que sí, es que es así, es su genialidad. Bueno, ha sido extraordinario, muy, muy extraordinario volver a hablar contigo. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Sefarad y esperamos tenerte en tu casa muy pronto. Muchas gracias, Aarón. Pues, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, ya sabéis que es un placer total compartir estos ratitos y ojalá tengamos más ocasiones de volver a escucharnos y volver a charlar un ratito.